En este video les hablaremos sobre el capítulo 3, Preferencias de utilidad, del libro Teoría Microeconómica de Nicholson. Axiomas de elección racional. Es un análisis de elección del individuo. Hay 3 tipos, completas, en donde tenemos 2 cestas, A y B, que pertenecen a un conjunto del consumo. Se dice que A es al menos tan preferible como B, o que B es al menos tan preferible como A. Se basa en que el consumidor siempre tiene que decir A o B. No puede dejar incierto o decir que no sabe. Las transitivas. Tengo un conjunto donde pertenecen A, B y C. Aquí te dice que A es tan preferible como B y que B sea tan preferible como C. Entonces también afirma que A es preferible a C. Las continuas. Si una persona afirma que A es preferible a B, entonces las situaciones se acercan a que A también será tan preferible como B. Utilidad. Una definición de utilidad es que es el bienestar y la satisfacción del consumidor por el consumo de bienes y servicios. Se dice que la utilidad carece de unicidad porque la utilidad es distinta, aunque sea el mismo bien. Por eso se dice que carece, porque no es única, es distinta. No se pueden comparar 2 utilidades de distintos consumidores. Ceteris paribus. Lo que dice ceteris paribus, que todo lo demás permanece constante. Si tengo una utilidad X donde están mis bienes y además otros factores, estos se dejan de lado ya que solo importan los bienes y servicios. Y por eso dice que lo demás permanece constante. Bienes económicos. El consumidor siempre querrá una mayor cantidad. En esta gráfica, en el área asombrada donde están las rayitas, representa lo que el consumidor prefiere, porque como se ve está más arriba en la gráfica, que es donde hay más cantidad. Donde se encuentran los símbolos es algo incierto, que no se sabe si aumenta o no, por eso se señala de esa manera. Y en la parte donde dice peor, que está lo sombreado, es donde ya no le conviene al consumidor porque tiene menor satisfacción. La curva de indiferencia. Es una curva donde se representan distintas cestas de consumo, que entre todas ellas hay indiferencia. X y Y conforman un conjunto. Ahí hay 2 cestas de consumo, que sería Y1X1 y Y2X2, las cuales forman la misma curva de indiferencia, y es indiferente tomar cualquiera de los puntos. Puede haber cestas de consumo en cualquier ubicación de la curva. Estas pueden ser infinitas. Infinitas curvas de indiferencia. En un mapa se pueden elegir distintas curvas de indiferencia, pero conviene más tomar la última, o sea, la que está más arriba del mapa. Siempre te va a generar más utilidad. Curvas de indiferencia y transitividad. Cumple la transitividad en el punto E, en esta gráfica, al parecer, con las 2 curvas, porque parece que se están cortando. Entonces aquí en la transitividad parece que cumple porque dice A es preferible que B y C es preferible que D, y sí, a simple vista sí. Analizando que C es preferible que B y como es indiferente, puedo decir que B es indiferente a D. Y por transitividad sabría que A es preferible que D, pero en la gráfica no se cumple. Entonces lo anterior dicho solamente nos dice que las curvas de indiferencia no se cortan porque no se está cumpliendo la transitividad. Convexividad de las curvas de indiferencia. La convexividad asegura que 2 puntos cualquiera son convexos mientras estén dentro de la curva. En cambio, si tomo 2 puntos y quedan fuera del conjunto, quiere decir que no es convexo. Convexidad y equilibrio en el consumo. Al hacer la curva de indiferencia convexa, el consumidor siempre preferirá las opciones por medio de cada extremo, que en todo caso es lo que le convendría más al consumidor. Derivación matemática.
Una derivación matemática del concepto de la tasa marginal de sustitución proporcionará más información sobre la forma de las curvas de indiferencia y la naturaleza de las preferencias, que en este caso solo se presenta una derivación para el caso de una función de utilidad que solo involucra a dos bienes, la tasa marginal de sustitución y la utilidad marginal. Este nos presenta una fórmula que más adelante se va a explicar, que aquí solo la mencionaré, que es la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y. Funciones de utilidad para preferencias específicas. Estas son 4. La primera es el Cobb-Douglas. Se dice que es la más utilizada. Se representa matemáticamente en los símbolos, las letras rojas que están señaladas. Y dice que X y Y son bienes. Alfa y beta son respectivos a cada variable, donde estas tienen que ser constantes positivas. Sustitutos perfectos. Su representación matemática está determinada por los parámetros que determina a cada bien. Estas siempre tienen que ser lineales. Después están los complementos perfectos. Son situaciones contrarias a los sustitutos. Se aplican en bienes como, por ejemplo, el zapato izquierdo y el zapato derecho, que pues el zapato izquierdo sin el derecho no sirve de nada. Estas gráficamente tienen forma de L, se representan matemáticamente en el mínimo de alfa multiplicado por X y el mínimo de Y multiplicado por beta. Aquí es importante saber que habrá una mejor utilidad siempre y cuando aumente el valor de X y Y a la vez. Si aumenta solo uno, no aumenta la utilidad porque son complementos. Y por último está el de CES. Su representación matemática es la que se encuentra en rojo. Esta se dice que es la madre de las 3 anteriores, ya que cuando P en su modelo matemático tiende a 0, se convierte en una Cobb-Douglas. Cuando P es igual a 1, en sustitutos perfectos. Y cuando P tiende a menos infinito, se convierte en complementarios perfectos. Y ahora la tasa marginal de sustitución. La utilidad está conformada por dos bienes, que son X y Y. Para derivar esta utilidad, se multiplica la derivada del bien X por la utilidad más la utilidad por la derivada del bien Y. La derivada de la utilidad, en este caso, tiende a 0 para despejar la fórmula e igualarlo. Menos la utilidad de Y por la derivada de Y, del bien Y, es igual a la utilidad de X por la derivada de X. Y ya nos resultaría que la derivada de Y sobre la derivada de X es igual a menos la utilidad de X sobre la utilidad de Y, que esto nos resultaría la tasa marginal de sustitución. Si la tasa marginal de sustitución siempre decrece, la curva de indiferencia será estrictamente convexa. Ahora, por ejemplo, en el caso de muchos, lo anterior analizado solo era para dos bienes. A continuación se muestra la tasa marginal de sustitución para más. La utilidad es una función que está dada por n bienes. Utilidad de x1, x2, x3 hasta xn. Depende del número de bienes que tengas. Esta se determina así. La derivada de la utilidad da igual a la utilidad entre el bien 1 por la derivada del bien 1 más la utilidad dividida entre el bien 2 por la derivada del bien 2. Y así sucesivamente se van sumando hasta llegar a un número de utilidades. Ese sería todo el capítulo 3 de preferencias y utilidad de Nicholson.